Amén. Gloria a Dios por esa hermosa alabanza. Ahora ya llegó el tiempo, estamos preparados para escuchar recibir ese manjar espiritual en los labios del pastor Ramón Cedeño, que nos acompaña esta mañana. Pastor, muy bienvenido sea aquí a nuestra sala de Zoom. Para nosotros es una alegría y un gozo tenerle aquí con nosotros. Entiendo que ya usted es también terapeuta familiar, pastor. Un Sí, placer conocerle, muy bienvenido. El tiempo que resta es todo suyo. muchas gracias. Buenos días y un feliz y hermoso sábado para todos ustedes. Es un Amén. gran placer poder estar en contacto con los amigos de Betania. Me imagino que están esparcidos por distintos lugares, pero donde quiera que estén, reciban un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Vamos a Amén. tener una palabra de oración en este momento. Señor nuestro Dios y Padre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Tú eres nuestro gran protector y proveedor. Y sobre todo, gracias por tu amor manifestado a través del sacrificio de Jesús. Que al compartir este mensaje sea un mensaje bajo tu dirección para edificación y crecimiento en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles para que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4. Ahí vamos a leer los versos 35 hasta el 41. Este es uno de los pasajes bíblicos que llaman de manera especial mi atención por ese acontecimiento extraordinario que se registra allí. Leamos. Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí nosotros nos encontramos en una situación fuera de lo común. Era común que en el mar de Galilea frecuentemente se levantaran ventarrones, brisas fuertes, pero como aquella de aquel día no era común. Fue algo fuera de lo normal. Y naturalmente era que el enemigo, Satanás, se proponía hundir en las embravecidas aguas la embarcación con Jesús y sus discípulos y así hacerlo desaparecer. Pero Satanás no contaba
con que Jesús es el que tiene el control de todo. Parece que se le había olvidado, porque ante tal situación Jesús actuó. Y entonces hubo un contraste enorme entre la tormenta, las embravecidas aguas y ahora aquella calma extraordinaria. Ese día había sido un día muy duro. Jesús había atendido a varias situaciones difíciles. Había atendido a la multitud que iba con distintas necesidades y en medio de distintas situaciones. Y no tuvo tiempo, podríamos decir así, ni para comer en aquel día. Así que al transcurrir el día, ya al caer la tarde, al anochecer, Jesús, hambriento y cansado, sintió la necesidad de separarse de la multitud para encontrar un tiempo de quietud. Así que en la misma barca donde estaba y despidió a la gente, los discípulos iniciaron la travesía hacia el otro lado. Algunas embarcaciones que estaban allí también lo siguieron. Así que no solo Jesús y sus discípulos estaban en dificultades frente al mar embravecido, aunque la Biblia no hace referencia a las otras embarcaciones ni lo que pasó con ella, pero también esas personas que iban en esas otras embarcaciones estaban en peligro. Los discípulos, que eran hombres acostumbrados a las tareas del mar, la mayoría de ellos eran pescadores, así que estaban acostumbrados a lidiar con las tormentas frecuentes que se presentaban. Cuando vieron el mar embravecido y en base a la experiencia que tenían, pensaron que podían controlar la situación. Así que iniciaron la tarea, trataron de hacer frente a la situación, pero era tan fiero el viento que soplaba, las olas rugientes, embravecidas, amenazaban con hundir la embarcación y sintieron temor. En medio de esa situación, por 2 ocasiones, llamaron a Jesús. Pero frente al ruido ensordecedor de las olas y el viento, y Jesús profundamente dormido por el cansancio, no lo escuchó. Así que en una tercera ocasión se dirigieron a Jesús porque lo pudieron divisar con un relámpago, la luz de relámpago, vieron que Jesús estaba plácidamente dormido y entonces se acercaron hasta donde él estaba. Y lleno de temor y entendiendo que Jesús estaba prácticamente despreocupado o por medio de o al ver la despreocupación de Jesús, por el temor y la angustia, podríamos decir que se dirigieron a él hasta en forma irrespetuosa, desconsiderada, cuando le dijeron, no tiene cuidado de nosotros que perecemos. Entendieron que Jesús se había descuidado de ellos, pero craso error. Jesús nunca se descuida de sus hijos. Jesús nunca está indiferente. Jesús siempre está atento. Pero humanamente hablando, Jesús estaba cansado, necesitaba descansar. El hambre y el cansancio del día le sumieron en profundo sueño. Jesús entonces se dirige a la embravecida olas y al viento recio y ordena que cese, y todo cesó. Cuando los discípulos vieron lo que había ocurrido, quedaron maravillados, quedaron sorprendidos, y por eso exclamaron, ¿qué hombre es este que aún las olas y el viento le obedecen? La naturaleza está sujeta a la orden de Jesús. Todos debemos estar sujetos a las instrucciones de Jesús, porque si así lo hacemos, tenemos la seguridad que en medio de cualquier situación, por difícil que sea, las cosas saldrán para nuestro bien. Jesús tiene el control
de la naturaleza. Jesús tiene el control de todo lo que pasa. Permitamos que Él tome el control de nuestras vidas. En la vida de los seres humanos, y especialmente en aquel día, se reflejaron algunas situaciones que podríamos decir que eran profundas tormentas que afectaban la vida de las personas que en ese día fueron a Jesús. En aquel día tenemos algunos episodios. Por ejemplo, la mujer que estaba afectada por el flujo de sangre durante 12 años. Esta mujer había visitado, según relata la Biblia, diversos médicos, al punto de que ya había gastado todo lo que tenía. Ya prácticamente no tenía materialmente nada para seguir visitando a los médicos, para seguir haciendo frente a los tratamientos, comprando los medicamentos y pagando los honorarios de los médicos. Así que ya había agotado todo. Posiblemente tenía algunas posesiones. Vamos a decir, lo primero que hacemos cuando se presenta un problema es que si tenemos algún ahorro, pues tomamos de los ahorros y entonces comenzamos a visitar a los médicos, a seguir los tratamientos, y ella había agotado lo que tenía ahorrado. Entonces, después que agota lo que tiene efectivo, lo que tiene ahorrado, comienza a vender algunas cosas. Si tenía ganado, si tenía ovejas, posiblemente comenzó a vender de ellas. Y finalmente, la tierra. Hay situaciones de esa naturaleza. Posiblemente ustedes han conocido algunas situaciones de personas que han tenido que pasar por esa experiencia. La tierra y finalmente la casa, la hipoteca o la vende. Y finalmente se quedan sin nada. No puede pagar la hipoteca de la casa, pierde la casa y la salud sigue deteriorándose. Pues ese era el caso de aquella mujer. Había gastado todo lo que tenía, registra la Biblia, y en lugar de ir mejorando, le iba peor, iba empeorando su situación. En medio de esa situación, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de las obras maravillosas que Jesús hacía, cómo sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, los paralíticos andaban, etcétera, etcétera. Así que ella decidió salir para encontrarse con Jesús. Su condición física era muy deprimente. Estaba con muy baja hemoglobina. En el menor esfuerzo se cansaba, pero por esa esperanza que nació en ella, por ese deseo de encontrarse con Jesús, sacó energía de donde no tenía. Podríamos decir que el mismo Señor le dio esa energía que necesitabas y fue avanzando hasta encontrar el lugar donde Jesús se encontraba. Al llegar, encuentra una gran multitud de gente que rodeaba a Jesús. Por tal razón, le impedía, le imposibilitaba encontrarse con Jesús, llegar hasta él. Pero se detuvo y pensó, no puedo perder esta áurea oportunidad. Si dejo perder esta oportunidad, no tendré ninguna esperanza. Así que dijo, si tan solo logro tocar el borde de su manto, seré sana o salva. Así que siguió avanzando, abriéndose paso entre la gente, por estrecho espacio avanzaba. Y cuando vio la áurea oportunidad, no la desperdició. Entró su brazo, extendió su mano y tocó el borde de Jesús. Al tocar el borde de Jesús, él se detuvo y pregunta,
¿quién me ha tocado? Una pregunta que para los discípulos no tenía sentido, porque había una multitud que apretaba a Jesús, chocaban los cuerpos, tocaban a Jesús con frecuencia. Y Pedro, como siempre, tenía una respuesta. Dijo: Maestro, la multitud es mucha y te aprieta. ¿Cómo pues? Pregunta quién te ha tocado. Oh, Jesús supo distinguir ese sencillo toque de alguien que lo había hecho con fe, que había puesto su esperanza en ese toque. Lo distinguió del roce común de la gente. Y ya sabemos el final de la historia. La mujer, al darse cuenta que Jesús había notado su toque y esperando recibir lo que necesitaba o lo que buscaba, responde: yo te he tocado. Y Jesús no la defraudó. Respondió diciéndole: tu fe te ha salvado. Queda libre de tu azote. ¡Wow! Extraordinario. Maravilloso. Esta mujer había sido azotada por esa tormenta de la enfermedad, pero acudió con fe a Jesús, fue liberada, fue sanada, fue restaurada. También podemos recordar que ese mismo día, frente a esa misma situación, porque eso ocurrió cuando Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Jairo había ido a Jesús porque estaba también siendo afectado por una gran tormenta, la tormenta de la enfermedad de su hija, su única hija, una niña aproximadamente de 12 años, registra la Biblia. Posiblemente Jairo y su esposa habían pensado que no iban a tener hijos, que se iban a quedar sin hijos. Pero Dios lo oyó y contestó su oración y tuvieron esa niña, la única hija. 12 años tenía la niña y cayó gravemente enferma. Jairo era un hombre de buena condición económica, así que recursos económicos no le faltaban para buscar a los médicos que pudieran actuar en favor de su hija. Pero esta enfermedad, permítame decirle, era para muerte. Porque así ocurrió. Así ocurrió. La noticia le fue llevada a Jairo de que su hija había muerto cuando estaba hablando con Jesús. Él estaba solicitando a Jesús su pedido de auxilio para salvar a su hija. Y cuando hablaba con Jesús, llegaron 2 de sus criados a darle la noticia y a decirle que ya no era necesario que Jesús se molestara en hacer la caminata hacia la casa de Jairo. Al recibir la noticia, la sombra de la tristeza, el dolor, fue reflejada en el rostro de Jairo. Jesús lo notó. Por eso le dijo: no temas, ten fe. Y así avanzaron hacia la casa de Jairo con esas palabras de aliento y de esperanza y de ánimo hacia Jairo en ese momento de tristeza y de dolor. Conocemos la historia. Al acercarse a la casa de Jairo, se oyen los gritos, se oyen las plañideras, y entonces salen a consolar a Jairo.
Y Jesús expresa las palabras siguientes. La niña duerme. Se extrañaron todos. Expresiones de burla no dejaron, no, se oyeron. Pero Jesús, que tiene dominio sobre la muerte, que es el dador de la vida y el sustentador de ella, pide que le lleven al salón o al cuarto donde está la niña, y allí, con Pedro, Santiago y Juan, Jairo y la madre, y la niña inerte, Jesús manda a que la niña se levante. Talita cumi. A ti te digo, levántate. La niña abrió sus ojos. Al ver a Jesús y al que allí estaba, sonrió. Jesús extiende la mano y la ayuda a incorporarse. Y ahora Jairo, con su esposa y la niña, se confunden en un abrazo. Allí se estrechan en un abrazo fuerte. Y ahora lágrimas están rodando por los rostros de sus padres, pero son lágrimas de gozo, lágrimas de alegría, lágrimas de satisfacción. Jesús estuvo allí y calmó la tempestad, calmó la tormenta. Estos y otros hechos maravillosos se registran en la Biblia, porque Jesús, así como controló e hizo cesar la tormenta en el mar de Galilea aquel día, también hace cesar los vientos huracanados, las olas embravecidas de la vida que amenazan con hacernos sucumbir y que perdamos la fe y la esperanza. Oh amigo, oh mi hermano, es posible que tú hayas o estés atravesando por alguna tormenta psicológica, emocional, alguna situación difícil que te esté afectando a ti directamente o esté afectando a un ser amado tuyo. Y naturalmente eso nos turba, nos atormenta, nos quita el gozo, nos quita la paz. Pero no desesperemos, no perdamos la esperanza, mantengamos la confianza y la seguridad en que Jesús tiene el control de todas las cosas y que vendrá a nuestro auxilio. Es posible que tú estés atravesando por alguna tormenta, alguna tempestad de carácter económico. Estés atravesando un momento muy difícil, ahora especialmente en este tiempo de la pandemia del COVID-19. Muchas personas han perdido sus empleos, tienen su pequeña, mediana empresa y no esté produciendo lo suficiente para hacer frente a los compromisos económicos. Es posible que tenga algún préstamo hipotecario de una vivienda que te esté dando dificultad ahora cumplir, que tenga algunos compromisos económicos de los cuales ahora, ¿verdad? No puede hacer frente a ellos, que esté atravesando por diversas situaciones que estén afectándote, pero el Señor es el oro, es el dueño del oro y la plata. Nosotros somos sus hijos. Tenemos lecciones extraordinarias en la naturaleza. Nos habla la escritura de las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan. Y cada día el Señor la sustenta, le da su alimento.
La Biblia habla de los lirios del campo y los compara con el rey Salomón y su riqueza. Y dice de ellos que ni aun Salomón se vistió con tanta belleza y tanta gloria como los lirios del campo. ¿Y no hará más con nosotros, que somos sus criaturas, que nos compró con la sangre preciosa de Cristo? Somos de gran valor. Así que no olvidemos, Dios nos tiene esculpido en la palma de su mano y tiene cuidado de nosotros. Y si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas que hoy están tan hermosamente engalanadas y al pasar el día ya comienzan a marchitarse y se secan, ¿no hará con nosotros de igual manera? Así que frente a esa situación económica que posiblemente te esté agobiando, te esté afectando, acude al Señor con confianza. Pon tu vida en las manos del Señor y sobre todas las cosas, procuremos ser fieles, que si somos fieles en lo poco, dice la Escritura, que sobre lo mucho nos pondrá. Ese problema de salud que posiblemente te afecta o afecta a un ser querido tuyo, no olvidemos que el Señor es el médico divino. Él tiene el control. Él sabe todas las cosas. Así que pongámonos en sus manos. Pongamos cualquier situación que nos afecte a nosotros y a un ser amado, y esa tormenta el Señor la disipará. Aunque posiblemente haya casos que no quitará la enfermedad, pero nos habilitará para sobrellevarla, para manejarla y nos dará los recursos, tanto, ¿verdad?, psicológicos, emocionales, materiales, que necesitamos para manejar cualquier situación. Ese hogar que puede estar afectado por los conflictos, por la lucha de poder, por esa situación difícil que le afecta como pareja, con los hijos. Lo que hay que hacer es poner todo en la mano del Señor. Los problemas en las manos de Dios no tienen tanto peso, tanta importancia, porque están en la mano de Dios que los sostiene. Frente a nuestros problemas, no vayamos al Señor a decirle cuán difíciles y grandes son nuestros problemas. Presentemos nuestros problemas ante el Dios que es todopoderoso y que tiene capacidad para traer la solución, o prepararnos a nosotros por si tenemos que seguir con las cargas. Porque recuerdan el caso del apóstol San Pablo, que por varias ocasiones oró al Señor para que le quitara el aguijón que lo afectaba, que lo atormentaba, pero el Señor le contestó: bástate mi gracia. Lo que quiere decir que no lo liberó de aquel aguijón, pero lo preparó para que pudiera sobrellevarlo, para que pudiera soportarlo, para que pudiera seguir llevando la carga y las dificultades de aquel aguijón. Así que de cualquier forma, sea que lo que quite el Señor la tormenta, el problema, o que nos habilite para poder sobrevivir, sobrellevar la situación y manejarla, el Señor está ahí para ayudarnos. Así que no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos cómo el Señor ha guiado a su pueblo en el pasado, según cita Elena de White. Así que es importante que nosotros frecuentemente estudiemos, repasemos la historia del pueblo de Dios, de los líderes del pueblo de Dios, que aunque no estuvieron libres de dificultades, pero en medio de ellas Dios lo dirigió. El Señor, debemos tener presente que no nos ha prometido
que nos vas a librar de tener problemas, de afrontar tormentas, dificultades. Él no promete eso en su palabra, pero sí promete que estará contigo, que estará conmigo y que nos ayudará, que nos sustentará. Él dice a través del profeta Isaías, una declaración sumamente conocida: no temas, que yo estoy contigo. No desmaye, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, amigos todos, estemos conscientes de que mientras atravesamos por este mundo afectado por el pecado, estaremos sujetos a penalidades, a dificultades, a tribulaciones, pero Dios está presto para extender su mano ayudadora, para extender su brazo poderoso y sostenernos y ayudarnos a navegar o a transitar por las aguas agitadas de este mundo, así como estaban las aguas agitadas en el mar de Galilea que amenazaban con hundir la embarcación. Así vamos nosotros transitando por las aguas agitadas de este mundo convulsionado por el pecado. Pero el Señor está dispuesto a tomar la dirección de nuestra vida, la embarcación donde vamos nosotros transitando, y sacarnos victoriosos sin que seamos afectados por el mal que el enemigo quiere causarnos. Permíteme decirte que a no ser, si no fuera por la intervención de Dios continuamente, ni tú ni yo estaríamos con vida sobre este mundo. El objetivo del enemigo es destruir a los hijos de Dios, eliminar a los fieles testigos, a los centinelas del Señor. Pero Dios cuida de ti, Dios cuida de mí y está dispuesto a seguirlo haciendo. Así que aunque vengan las embravecidas olas, el viento huracanados de las tentaciones, de las pruebas, confiemos de que el Señor, si le permitimos que dirija nuestras vidas, nos sacará victoriosos. Sí, hay tormentas que debemos procurar huir de ella, y es especialmente las tormentas de la tentación. Huir de ella e ir refugiarnos en Jesús. Las tentaciones están a la orden en cada momento. El enemigo vive estudiando cuidadosamente, observando y tratando de conocer cuáles son las áreas vulnerables que tenemos. Y él prepara muy bonitas las tentaciones y la presenta de tal manera que nos veamos inclinados o tentados a caer en ella. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener una clara percepción del pecado, de la tormenta del pecado en la cual nos movemos, y que nos permita, tan pronto nos estamos sintiendo atraídos o tentados por alguna situación, ir inmediatamente a Jesús. Y así como clamaron los discípulos para que los salvara, clamar: Señor, sálvame, Señor, líbrame. Y es tener siempre nuestra mano extendida para que el Señor la sostenga y así podamos permanecer firmes y fieles.
Vendrán tiempos donde todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Será la mayor tormenta, la peor tormenta que nos va a afectar. Pero si estamos asidos del brazo poderoso del Señor, estaremos seguros. Por eso en esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero exhortarte, hacerte un llamado a que te mantenga sostenido del brazo poderoso del Señor. Que clamemos continuamente al Señor para que venga en nuestro auxilio y lo hagamos con fe, con confianza, sin dudar nada, porque la Biblia declara que la persona que duda es semejante a la onda de la mar, que he movido para aquí y para allá, para donde sopla el viento, para donde van las olas. Nosotros debemos estar anclados en la roca que es Cristo Jesús. Y aunque soplen vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan crisis, no importa de la que sea, estaremos seguros, porque Cristo es nuestro sostén, Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga en esta hora y que en cualquier situación difícil que te encuentres, por las que puede estar pasando, perdón, tenga la confianza, tenga la seguridad de que Jesús estará a tu lado y que escuche su voz que te dice, no temas, yo te ayudo. Que Dios sea contigo, ahora y siempre, y que podamos seguir cruzando victoriosamente el mar embravecido de la vida y que podamos llegar con Cristo Jesús y todos los redimidos al puerto seguro de la Canaán celestial. Amén. Permíteme orar contigo en esta hora. Padre amado, a ti sea la gloria y la honra por tu bondad y por tu amor. Gracias porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros y ayudarnos para que salgamos victoriosos en medio de las tempestades, de la tormenta de la vida, y promete llevarnos seguro al puerto de la Canaán celestial. Que tu paz y tu bendición sea con todos nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por tan hermoso mensaje.